Hola, bienvenidos al podcast Aprendemos Juntos de Copecaja, un espacio para conversar sobre temas de valor que aportarán positivamente a tu vida, con la ayuda de expertos que nos brindarán claves para lograr equilibrio y bienestar. Acompáñanos para aprender y seguir creciendo juntos. Hola, bienvenidos nuevamente a los que nos escuchan en Aprendemos Juntos, su podcast de educación financiera y temas para la vida. Te saluda Steven Trejos de Bienestar Social y en este episodio vamos a responder una pregunta que creo que todos nos hemos hecho. ¿Qué estrategias puedo hacer para multiplicar mis finanzas? Para esto me acompaña Mónica Quiroz, quien es asesora financiera por más de 8 años. Ella es periodista con énfasis en finanza, economista y máster en banca y finanzas. Bienvenida, Mónica. Ay, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por recibirme nuevamente en este espacio tan lindo de Aprendamos Juntos. Es un honor para mí estar acá. Nosotros también estamos muy contentos de que estés por acá y hoy tenemos muchas preguntas. La verdad que eso es un tema muy interesante y creo que a nivel de cualquier persona le interesa saber cómo multiplicar las finanzas. Así que, ¿qué tal si vamos con la primera consulta que quisiera realizarte hoy? Y es, ¿será que hay alguna receta mágica para hacer esa multiplicación de las finanzas? Vieras que sí hay una receta mágica y es vivir de la siguiente forma. 1. Ojalá sin deudas, con un plan de gastos y viviendo con menos del 70% de nuestros ingresos y ahorrando el 30%. Con esa receta, si usted sigue esa receta, sus finanzas definitivamente se van a multiplicar. Muy interesante. Entonces, esa receta mágica. Entonces, ¿hay una forma entonces para que podamos hacer crecer esas finanzas? Cuéntanos un poco de esto. Sí, definitivamente sí la hay. Lo que pasa es que la gente cree que siendo tan sencillo no funciona y al contrario, las recetas mágicas son sencillas. En el caso de las finanzas también. Entonces, lo primero es vivir sin deudas, lo menos posible. Segundo, vivir con el 70% de nuestros ingresos y ahorrar el 30% restante. Y lo tercero es vivir bajo un plan diseñado de gastos. Bien lindo, un plan bien estructurado. Eso nos va a permitir multiplicar el dinero en el tiempo. Mónica, y entonces ahora que hablas de deudas, si yo tengo deudas, ¿podría aún así multiplicar mis finanzas? No son compatibles. De hecho, cuando nosotros nos ponemos a analizar la vida de los multimillonarios que realmente lo son, digamos, por ejemplo, El millonario de la puerta al lado es un libro espectacular, pero que además es una recopilación de una serie de estudios que se hizo por más de 10 años a multimillonarios para ver cuáles eran sus patrones de comportamiento. Y el común denominador, hay muchos común denominador entre ellos, pero hay uno y es que vivían sin deudas. Entonces, no es compatible la deuda con la multiplicación del dinero. Bueno, y es que en ocasiones la gente dice, ¿cómo puedo multiplicar mi dinero? O simplemente no puedo siendo asalariado. ¿Qué podría hacer en este caso si soy asalariado para multiplicar mis finanzas? Vieran qué linda la historia que a mí me encanta contar porque esta historia realmente impactó mi vida. Una de las muchachas que trabaja en mi casa de servidora doméstica, ya tiene muchísimos años de trabajar en mi casa y la amo profundamente. Pero la lección de vida que esta señora me enseña casi que a diario es impresionante. Ella, trabajando como servidora doméstica, tiene un lote en Nicaragua que es de la familia. Tiene un apartamento que alquila. Construyó casa propia en Costa Rica, 0 deudas. Tienen un carrito y tienen ahorro para la jubilación para la universidad de los 2 hijos. Dígame usted, nada más eche el cálculo cuánto puede ganar una servidora doméstica. Si ella puede y tiene propiedades en Nicaragua, en Costa Rica, no las debe, tiene carro propio, tiene un fondo para la universidad de sus hijos, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Si el común denominador de la gente gana más que un salario básico. Entonces, ¿qué es lo que ella me decía? Porque claro, yo le pregunto a su comadre, ¿usted
sea, pero yo no puedo entender eso. O sea, yo necesito sentarme que usted me dé clases a mí de finanzas. Y fue toda una lección realmente. Y ella me explicó, dice, primero nada fue rápido. Lo construí durante muchísimos años de mucho trabajo. Empezó a trabajar a los 15 años, pero desde los 15 años ya ella tenía una visión en mente. Ella soñaba con tener su casa propia. No tenía hijos, pero soñaba con dejarle algo a los hijos desde ese momento. Empezó a construir para eso. Luego aprendió a vivir con menos de lo que ingresaba. Tercero, me dice, de ahí, yo no solo vengo a su casa, ¿verdad? Cuando yo construí todo ese patrimonio, estaba trabajando en 10 casas al mismo tiempo. Dice, por muchos años, doña Mónica, yo me levanté a las 3 de la mañana, dejaba el almuerzo listo para los chicos para que se fueran a la escuela, los dejaba listos y de ahí me iba a planchar en una casa, en otra limpiaba, en otra casa iba otra vez a limpiar y así 10 casas al mismo tiempo. No puedo imaginar a esa señora cómo terminaba al final del día, ¿verdad? Y yo que a veces no puedo ni con la escoba de la mía, por ejemplo. Entonces, ¿qué hizo? La otra cosa interesante, ¿verdad? Ella me dice, hey, uno no sabe nada de eso y uno le da miedo todo. Entonces dice que empezó a guardar el dinero en unos ladrillos en la casa. Sí, la típica debajo del colchón. La típica debajo del piso, exacto, la típica debajo del colchón. Y así fue construyendo un capital. Entonces, vea qué curioso. Lo que hacía era que cogía un poquitito del capitalito ahorrado y empezaba a hacer tortillas para multiplicar el capital. Entonces, los fines de semana vendía tortillas y todo lo que hizo vendiendo tortillas lo ahorró y lo ahorró y lo ahorró y lo fue mandando para Nicaragua para tener ese primer lote. Luego, para construir la casa aquí en Costa Rica, comenzó a comprar las primeras tablas. ¿Cómo se llaman? Los Perling. Los Perling. Comenzaron a comprar el cemento y ella con el esposo a pico y pala construyeron su casa propia, ¿verdad? Propia, construida por ellos de pico y pala. O sea, con las manos de ellos. Bueno, el señor trabaja en eso, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que creo que nosotros y la mayoría de gente que escucha el podcast está en una mejor posición financiera que lo que estaba mi muchacha. Claro, ya ahorita tiene casi 50 años, ya no trabaja en 10 casas al mismo tiempo, pero ya no necesita hacerlo. Pero hubo un primer esfuerzo. Exactamente, un buen empujón. Decidieron vivir con solo un salario para poder ahorrar todo el resto del salario cuando ya ella se casó. Entonces, por dicha, el esposo la acompañó en la aventura y el esposo se gastaba solo el salario de él, creo que era la cosa, no me acuerdo, pero algo así. Entonces, si esa lección de vida de ASU me ayudó a mí y me dio fue una lección de finanzas personales para mí. Y para todos. Y para todos, exactamente, para todos. Si ellos pudieron hacer eso y construir eso con menos del salario mínimo, imagínense cuánto no podemos hacer nosotros. Ahí está la clave. Qué buena historia. Y bueno, yo quiero hablar con vos 3 cosas que noté. Uno, hablabas del tema de visión. Creo que si te comprendo, ¿verdad? Se debe tener visión para multiplicar las finanzas. ¿Qué pensás de eso? Definitivamente. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir lo comido por lo servido. Cuando vivimos lo comido por lo servido, como decían antes nuestros abuelos, acolló el partido, coyó el comido, es porque no hay un norte, no hay una visión, no hay un fin en mente, sino que vamos al día a día, ahí a lo que venga. Entonces, de llegar a un 100 me como 100, y si acaso, porque en la mayoría de gente le cuesta llegar a fin de mes. Pero cuando nos planteamos un norte, como en el ejemplo de ASU, ella desde los 15 años que empezó a trabajar ya tenía en mente tener su solar, como le llaman ellos, un solar en Nicaragua y otro para sus hijos que los hijos todavía no los tenía. Comencemos por ahí. O sea, eso se llama visión, ¿verdad? Bueno, y muy interesante porque lo otro que también notaba es que vos dijiste trabajo y trabajo. Yo creo que muchos no podemos multiplicar nuestras finanzas pensando en que ese sueño que tenemos de pegarnos el gordito va a llegar, ¿verdad? Sí. Se tiene que trabajar, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pensás? Ahora, vieras qué vacilón. A lo largo del tiempo he ido un poco transformando mi paradigma con relación al trabajo. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo soy mamá de 3 hijos y por muchísimos años, trabajé solo medio tiempo.
porque en las tardes era para los chiquitos o en las mañanas, ya no me acuerdo cómo era el asunto, cómo era la dinámica. Pero logré generar, yo era periodista asalariada normal, digamos, en un medio de comunicación. ¿Ok? Tenía un salario X, ya no recuerdo cuánto. Cuando yo me salgo de trabajar para dedicarme a los bebés, decido, no, yo necesito generarme el mismo salario que hacía como periodista en otras cosas. Bueno, entonces me pongo a duro a vender. Me acuerdo que empecé a vender ropa de cama. Como en medio, más o menos en 3 meses trabajando medio tiempo, no solo ganaba ya el salario del periodista, sino que lo había multiplicado más de la mitad. Significa que el tiempo, y ahí descubrí que no importa si yo trabajo 8 horas o trabajo 4, ahí no está el secreto. El secreto es la intencionalidad del tiempo. ¿Cómo yo hago para que cada hora mía genere dinero? Yo a partir de que descubrí la fórmula, me hice muy hábil, digamos, y perdón la modestia, pero bueno, es un ejemplo que quiero darles. Mi hora es intencional, generadora de dinero, ¿verdad? A mí ya sí no me agarran en una oficina de 8 a 5, pero bueno, ni muerta. A mí ya no me agarran de 8 a 5. ¿Por qué? Porque ya yo no estoy diseñando, yo siento que desperdicio. Hace poco me tocó dar una consultoría y tenía que cumplir horas laborales dentro de la empresa que me contrató. Una asesoría financiera para una pyme, pero ellos se quedaron sin administrador, sin gerente, y tuve que asumir varias de las funciones del gerente y necesitaba estar presencialmente. Vea, yo sentía que me estaba ahogando. Yo me sentía como, como león enjaulado, encerraditica, como si me estuvieran agarrando el pescuezo exactamente. Claro, ya te habías acostumbrado a ese ritmo, Claro. ¿verdad? Y Esa a la forma de libertad trabajar. y a la disciplina. Entonces sentía que estaba desperdiciando el tiempo ahí sentada. Y yo, ¿para qué quiero estar aquí sentada? Si podría estar haciendo esto y esto, que esto me genera tanto. Claro, ya digamos que me volví muy numérica en el sentido de que no, tal hora hago esto me genera esto me genera esto. Es intencionalidad con el tiempo. No se trata de trabajar por trabajar, se trata de trabajar con una intención. Eso es muy importante porque tal vez nos están escuchando muchas personas que ya tienen una rutina, que llegan del trabajo, llegan a tal vez a hacer almuerzo, a acostarse a dormir y al siguiente día y así viven en una constante rutina y Sí, tal vez lo que nos falta para multiplicar esas finanzas es esa intencionalidad, ese propósito, esa visión exacto. para poder hacer crecer el dinero. Y a mí me llamaba mucho la atención porque luego hablabas de vivir con menos. ¿Cómo hacemos para vivir con menos? Si más bien a veces vivimos más bien con lo que no tenemos. Sí, bueno, a veces no, así vive el tico promedio, ¿verdad? Con menos. Y el latinoamericano, ya que esto es un podcast y lo oyen muchas personas de otras partes, el latinoamericano en general vive así, con mucho más de lo que recibe. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es aprender cuando ya tenés un norte y tenés fija la mente hacia ese norte, entonces no importa lo que tengas que hacer hacia atrás, porque ya está diseñado en tu mente primero hacia dónde querés ir. Entonces, si por ejemplo, vos decís, bueno, si yo quiero lograr eso, así como estoy viviendo hoy el día a día, no lo voy a lograr nunca, ni aquí a 80,000 años. Entonces, lo que voy a determinar es qué de mis cositas del día de hoy puedo ir quitando con esa intención, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya no voy a ir a comer todos los viernes afuera, sino que voy a ir un viernes al mes, ¿verdad? Ya no voy a ir, ya no me voy a comprar ese carro porque ese carro me va a generar semejante deuda y ese carro lo voy a durar 8 años pagándolo y habré pagado 4 carros más. Mejor me sigo con el que estoy, pero ese dinero lo uso como si tuviera esa deuda y lo empiezo a guardar y a ahorrar, ¿verdad? La otra cosa, porque a veces yo también he cometido el error de enfocar mucho a la gente en recorte gastos. Eso está bien y está mal. Mal porque nos hace la mente chica, pero bien porque la gente es muy desordenada. Somos muy desordenados. Entonces, si no hay orden, si no hay control, nos alocamos. Pero hay una parte que es muy importante y es empezar a ver cómo genero más ingresos, ¿verdad? ¿Cómo hago para entonces, por ejemplo, Azu vendía tortillas los fines de semana?
No, si usted tiene habilidad para la cocina, ¿usted tiene habilidad para la cocina? No soy muy diestro, que digamos, pero te entiendo perfectamente el punto. Creo que cada uno tiene algo que en lo que es Exacto. bueno y cuando lo descubramos, usémoslo a nuestro favor para Exacto. generar más, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros nos dispusimos a pagar los $350,000 en deudas en 24 meses, una de las cosas que yo empecé a hacer fueron talleres de comunicación. Yo decía, ¿y qué sé hacer yo? De ahí comunicar. ¿De qué tal si monto un tallercito de comunicación? Eso nos generó suficiente dinero para aportar, no fue todo, pero un aporte para poder pagar esas deudas. Entonces es lo mismo. ¿Qué de sus habilidades puede hacer usted? Sus chiquitos ya los acostó, 7 de la noche, 8 de la noche, ya hizo cena, ya dejó uniformes listos. Ok, usted todavía tiene por lo menos de 8 de la noche a 10, 2 horas para planificar, que en esas 2 horas usted planifique cómo va a generar su próxima fuente de ingresos. Con algo que usted tiene ya, hoy. No que va a pedir un préstamo para abrir no sé qué y que usted se va a poner una tienda de no, haga loco. No es necesario. Con los recursos que usted tiene en este momento, ¿qué puede hacer para generar más? Y que ese más no se convierta en un gasto. Sí, no es sumarle una deuda más a las que ya tal vez tiene. Jamás, jamás. Porque creo que cuando uno a veces piensa, dice, ok, quiero generar un emprendimiento, algo para generar, pero lo inmediatamente que piensa es, voy a pedir un préstamo para entonces hacer esto y lo otro, que creo que en algún momento el tema del capital pues es una opción, pero tal vez en ese momento en el que tal vez tus finanzas no están tan bien, no es la mejor opción. Nunca es la mejor opción. Pero bueno, eso es un tema para otro, Para otro para episodio. otro episodio del podcast. No se lo pierdan. ¿Cómo construir un negocio sin dinero? Eso es un buen tema. Ok, exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no hay un norte, cuando no hay un plancito de gastos bien lindo, el asunto es que si generamos un ingreso adicional, ese ingreso adicional, adivinen a dónde se va a ir, aumentar el gasto tradicional. Es lo lógico. Entonces, resulta que antes yo, no sé, tal vez no sé, me gustan los zapatos y estaba acostumbrada a andar durante todo el año con 2 pares de zapatos, pero como ahora generé ese ingreso adicional, me compré otros pares de zapatos y se perdió el enfoque. Entonces, ese dinero extra se va a convertir en un gasto extra y esa no es la idea. Sí, no es generar para gastar más. Exactamente, exacto. Es generar más para construir un patrimonio sólido que me permita ir hacia la visión que yo tengo. Y creo que eso es uno de los errores más grandes que cometemos porque tal vez recibimos un aumento, tal vez un dinero que no estábamos esperando y lo primero que hacemos es gastar. Exactamente. ¿Verdad? Cuando podríamos ser más bien la oportunidad perfecta para construir algo que va a traer a futuro, ¿cierto? Exacto. Y para tener el capital semilla para empezar ese pequeño negocio. ¿Qué pasó ahorita en pandemia? Una gran lección fue que descubrimos que los ticos somos inmensamente hábiles generando negocio. O sea, somos súper brillantes y perdón la modestia, por si dicen que somos los argentinos y los mexicanos de Centroamérica. Pero somos muy inteligentes. Pasa que somos muy poco disciplinados. Yo no diría vagos, esa palabra no me gusta, pero sí muy poco disciplinados. Pero cuando un montón de gente se quedó sin trabajo, tenía que sobrevivir y empezaron a salir un montón de cosas lindísimas, buenísimas que se mantienen todavía. Entonces, ¿qué es el asunto? Tenga su capital semilla. Si tal vez en este momento usted no tiene una idea todavía de qué va a montarse o qué va a hacer o qué va a poner o cómo va a generar un ingreso paralelo o lo que sea, no importa. Tenga un capital semilla para hacerlo. Y otra cosa es que usted, si es asalariado, sí se puede lograr. Lo primero también es tratar de vivir con ese 70%, ¿verdad? Y la otra cosa es, ya como asalariado, ¿qué está haciendo usted para venderse dentro de su oficina? ¿O se va a mantener ahí, ganando siempre lo mismo, en el mismo puesto, haciendo exactamente lo mismo? ¿Por qué no empieza a promoverse, a autopromoverse? En Costa Rica, la cultura de la autopromoción es un poco mal vista porque a la gente se le ve como un sapo. Pero es mucho mejor ser proactivo y no sapo, o sea, estoy hablando de ser proactivo, de empezar a inventar soluciones a los problemas que usted identifica dentro de su organización,
para que usted empiece a hacerse imprescindible y para que usted esté en el recordatorio de su jefe y usted sabe que en un momento brinca una oportunidad, ¿a quién van a llamar? Mira, fulano, él resolvió este problema que estaba sucediendo en la organización, él trajo las ideas. Es centrarle esos problemas que tal vez hay en esa Exacto. oficina muchas personas y tal vez no lo quieren, ¿verdad? Aceptar ese Exacto. reto, ¿verdad? Que sé que Ujú. implica eso. Y al final no solo es decirlo, es con acciones, Implementarlo. cómo me promuevo, cómo lo implemento, ¿verdad? Y es muy Exacto. interesante porque a veces esas barreras mentales de tal vez el qué dirán, seguro van a decir que soy Ujú. un sapo, que soy esto y lo otro, pero al final lo que más debe prevalecer es lo que pienso yo y con mi visión, ¿verdad? Porque soy yo el que Exacto. sé hacia dónde quiero ir. Exactamente. Y puede ser en algo que tenga que ver incluso solo con su rango de acción. Por ejemplo, resulta que usted tiene que presentar una recopilación para darle un informe al jefe semanalmente. Y usted tiene que recopilar toda la información de sus compañeros de trabajo. ¿Cómo optimiza usted eso y presenta ese informe de la mejor manera, de la forma más óptima? ¿Cómo recopila esa información de que sus compañeros le pasen eso de una manera más práctica? El solo hecho de que diseñe una herramienta para eso y la presente de una manera óptima con soluciones a la información ya recopilada, ya eso es un plus para un jefe que ve eso y que el jefe diga, chica, vea que este informe tan, qué interesante, o sea, wow, ese está viendo más de lo que tal vez yo pude haber visto. Hay un dicho que siempre usa mi esposo que me encanta, que dice que a él le encanta que al jefe no solo hay que pelarle a la piña, sino que hay que llevársela picada y partida y emplatada. Esto lo que quiere decir es que cuando nosotros tenemos un jefe, tenemos no solo que pensar en qué necesidad tiene ese jefe para lucir el jefe, para que ese jefe se luzca, qué necesidad usted puede resolverle a él para que él sea el que brille. Y entonces en la medida que él se da cuenta que usted es un solucionador y que usted le genera a él el montón de ideas, no importa que él las promueva, eso no es el problema. El asunto es que cuando él como jefe sea promovido, adivinen quién va a pensar como su mano derecha o incluso a ponerlo en su lugar cuando haya una promoción. ¿En quién va a pensar para el bono? Entonces es eso, que nosotros dejemos ya la mentalidad de mediocre, yo solo vengo 8 a 5, yo solo hago lo que me paguen. Eso es la mejor forma para multiplicar, digamos, nuestras posibilidades de recibir ingresos siendo asalariado. Ahora, si ya somos asalariados y bueno, y vamos a empezar con estas estrategias, pero aún no llegan, entonces el primer lugar donde le voy a pedir que se fije muy bien es en los gastos del supermercado. Por lo menos hay un 30% de mejora con solo que usted se vaya a ver en qué está usando la plata del súper. Y ese dinero que usted va a optimizar lo va a ahorrar. Y entonces ya va a empezar a multiplicar su dinero. No hace falta invertirlo quién sabe a dónde. Tema para otro programa, ¿verdad? Pero no hace falta hacer locuras. Incluso con los instrumentos que contamos el día de hoy en nuestro mercado local, podemos multiplicar el dinero. Pero primero tenemos que multiplicarlo en la cabeza antes de que pase a la billetera, ¿verdad? Tomando acciones. Y tal vez como ese 70%, ¿verdad? También invertirlo bien, ¿verdad? Porque estamos hablando de que, bueno, viví con un 70-30, pero tal vez aún puedes optimizar más ese 70. Por ejemplo, esto que hablas de las compras, tal vez hay gente, y yo lo he visto, mucha gente que va al supermercado muy constantemente. Ujú, Cada vez que vas al supermercado siempre se te va a ocurrir, ujú. antojar, agarrar cosas innecesarias, ¿verdad? Ajá. Que al final van sumando, ¿verdad? Ese gasto mensual, porque la Ujú. gente lo ve en el momento, pero al final lo que falta es ponerse a sumar facturas, ¿verdad? Exactamente. Y es que además, no, las decisiones de compra nuestra no son decisiones de compra nuestras. Nos tienen bien estudiados y nos ponen por mucho tiempo, nos meten en la cabeza decisiones de compra. No somos inteligentes por más que querramos hacerlo, no lo vamos a hacer porque ya estamos con mucha información, demasiada publicidad. La forma en que están diseñadas las góndolas en los supermercados tienen una intención para que uno caiga. O sea, ahí no hay quite. No hay, y es muy raro que usted entre por una pasta de dientes y salga como una pasta de dientes nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer o cuál es la mejor antídoto para no caer en ese tipo de cosas?
un menú. Yo diseño un menú. Sí, que es muy aburrido, que es muy cansado, pero es mucho mejor que andar tonteando cuando uno llega al supermercado. Entonces, te haces un menú y así inclusive con el menú tenés una comida balanceada y hasta no solo bajas de billetera, sino que bajas el peso. Bajas de peso y bajas de billetera. Entonces, con ese menú, los ingredientes y vas con los ingredientes al supermercado y haces una compra mensual. Los no perecederos mensual y tal vez, qué sé yo, las verduritas, pues sí, semanal, tal vez, ¿verdad? Nada más. Pero entonces eso te va a permitir optimizar muchísimo los gastos del supermercado. Y ahí puedes empezar a sacar ese 30% para vivir solo con el 70%. Muy interesante, muy interesante. Ahora, en este tema, ¿verdad? Pues nadie tiene tal vez esa fórmula perfecta, entonces a veces intentándolo, iniciando esa implementación, pueden surgir errores, ¿verdad? Que tenemos cuando queremos multiplicar las finanzas. ¿Cuáles son esos errores más comunes que la gente comete a la hora Ujú. de intentar multiplicar las finanzas? Hay un error muy típico y es que tengo ahorros y tengo deudas. Eso no tiene sentido financiero. ¿Por qué? Porque ningún instrumento de inversión te va a pagar lo que vos estás pagando en intereses por tus deudas. Entonces, si vos tenés ahorros, déjate nada más un colchón del fondo de emergencia, por decir algo, $1,000, y el resto de dinero, págalo en deudas. Es la mejor inversión que vas a hacer. Porque como te digo, ningún instrumento te va a pagar lo que vos sí estás pagando por tus deudas. Es decir, que es tratar de salir un poco más antes de esa De deuda. hecho. Entonces, por ejemplo, si tengo un ahorro, no sé, 10,000 colones a la quincena, Ujú. en lugar de guardarlo y usarlo a final de año en lo que quiera, mejor agarrarlo y irlo acumulando para meterlo en ese préstamo, tal vez. Exactamente, para matar las deudas. Exacto. Y siempre acordarse de que multiplicación es sinónimo de administración. Cuando hay administración, hay multiplicación. Otra cosa, deudas y multiplicación son contrapuestos. Entonces, en la medida que nosotros vivamos sin deudas, tendremos más posibilidad de multiplicar el dinero, ¿verdad? Otro error que cometemos es vivir sin un plan de gastos. Eso es muy fácil, eso no es matemática cuántica. Yo me siento con una libreta y digo cómo voy a gastar por anticipado mi salario. Porque la gente ahí va, y ahí va, y ahí va acumulando voucher y cuando quiere saber se medio fija en los estados de cuenta del banco. Y eso es muy peligroso, porque entonces hay un montón de gastos fantasmas, ¿verdad? Eso es peligrosísimo. Entonces, otro error para multiplicar es creer que yo ya estoy ahorrando por ahorrar en cualquier instrumento que tengamos. O sea, se llame depósito de plazo, se llame ahorros voluntarios que te quitan automáticamente. ¿Cuál es el gran problema? Si esos ahorros no tienen una intención y un nombre, se van a convertir en un gasto futuro de cualquier tontera. Si en cambio yo sé que estoy ahorrando, por decir algo, para comprarme el lote, ese ahorro tiene nombre, es lote, y yo ya sé cuánto tengo que ahorrar y sé cuántos meses tengo que pasar o cuántos años. Pero si yo no le pongo nombre, ay, yo tengo ahorros, ¿qué pasa? Que viene cualquier antojo que todos tenemos y plácatelas. Se nos fue algo que pudo haber sido una inversión inteligente, se convierte en un gasto solo que postergado. Sí, es lo que conversábamos de propósito, visión, ¿verdad? O sea, Exacto. es lo que tal vez muchos no hacen a la hora de hacer una apertura de un ahorro, como vos hablabas, programado, o bien simplemente a los que todavía tienen esa costumbre de guardar ahí, en su colchón, donde En el quieran, ¿verdad? chancho, en el chanchito. Póngale nombre al chanchito. Hay un ejercicio que yo hice con mis hijos y que lo hagan con los hijos y con usted mismo también. Y es que cuando nosotros quisimos llevarlos a ellos a Disney por primera vez, abrimos 2 chanchos, les compramos 2 chanchos, uno para monedas de 100 y otro para monedas de 500. Bueno, les decoramos todos los chanchos con motivos de Disney. Entonces, que las orejitas, que no sé qué, que el parque, que tal, que bajamos fotos, las imprimimos, las pegamos ahí. Había una intención muy fuerte en cuál era. ¿Para qué? Porque yo hice eso, ¿para qué? Para enseñarles a ellos que tienen que tener un fin en mente esos ahorros y un nombre.
Qué interesante, me parece muy bien. Tal vez para ya ir cerrando, Mónica, entonces hagamos un resumen de lo que hemos conversado, porque creo que es muy importante. Entonces, ¿cuál sería entonces ese último mensaje que le darías a las personas para poder multiplicar sus ingresos? Ok, y es algo que tiene que ver más con sus paradigmas mentales o con sus predisposiciones. Y hay una frase que no quiero que usen y es que yo soy pobre. No, es que de ahí uno como asalariado, ¿qué va a hacer? Si eso es para los millonarios. Eso no es cierto y ya les pusimos el ejemplo de ASU. Entonces, ojalá que el podcast sirva con que una persona cambie su estadio mental y empiece a proponerse y a establecerse ese norte. A partir de ahí, para atrás, todo va a empezar a surgir, porque él entonces va a trabajar y a comportarse de una manera intencional, buscando esa visión. Yo no creo que nadie quiera seguir siendo mediocre, tal vez estar en el estado en que está. Todos queremos mejorar siempre. Entonces demos ese primer paso, pero el primer paso comienza en la cabeza. Muchas gracias, Mónica, por estar acá en este podcast. Te agradezco montones. No, es un placer y cuando quieran, muchísimas gracias a todos y les mando un gran cariño a los oyentes. Y a todos los que nos escucharon, los invito a seguir buscándonos en nuestras redes sociales, a buscar los nuevos episodios que vamos a estar estrenando. ¿Y qué tal si les pongo un reto y es que usted comparte este podcast a una persona que usted sabe que le va a servir? Muchas gracias. Aprendemos Juntos es una iniciativa de Coope Caja. Conoce más en nuestra página web www.coopecaja.fi.cr. Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.